Ya estamos en comunicación con María Eva Kutsubitis para darnos una vuelta por la ciudad de Buenos Aires. Ingeniera civil, siempre nos trae información, pero además la reflexión, ¿no? De cómo habitamos esta ciudad también. ¿Cómo te va, Eva? Acá Lautaro y Omar, como siempre, bienvenida de nuevo. ¿Qué tal? Buenos días, Lautaro, buenos días, Omar, buenos días a todas, a todos. ¿Cómo están? Muy bien, acá estamos y lo que estábamos viendo cómo sacar el boleto, nos quedamos sin la boletería del tranvía, estamos medio perdidos hoy con los transportes, pero hemos conseguido, estamos colgados del estribo. Vamos para donde usted diga, Eva. Ya veo que están ahí con el tema de perder, ¿no? Perder el tranvía, sí. Perder el avión, perder el micro de larga distancia. ¿Cuántas anécdotas que deben haber respecto a eso? Pero hoy es importante que no nos perdamos el tranvía y que con el tranvía vayamos a un lugar donde hemos ido en otras oportunidades, que es a la Costanera Sur, al barrio Rodrigo Bueno. Porque el gobierno parece que quiere reeditar las viejas topadoras de Cacciatore. Seguro que muchos y muchas recuerdan que Cacciatore era el intendente de la ciudad de Buenos Aires durante la última dictadura cívico-militar y fue el responsable de que sus topadoras arrasaran casi hasta hacer desaparecer al conjunto de las villas porteñas. Y también el responsable, por supuesto, de desalojar violentamente a los habitantes de la ciudad que habitaban en las villas. El gobierno porteño, ahora en Rodrigo Bueno, con métodos un poco más sofisticados, lo que está haciendo es reeditar esa parte tan oscura de la historia de nuestra ciudad en el barrio de Rodrigo Bueno. Y para quienes no conocen y no se han tomado este tranvía en otra oportunidad, Rodrigo Bueno es un barrio que está en la Costanera Sur, al lado, pegadito a la Reserva Ecológica, y está también al lado de lo que iba a ser la Ciudad Deportiva de La Boca, ese enorme predio en donde ahora el gobierno junto con IRSA están planificando una nueva Dubái. Este barrio tiene 4 manzanas, viven más de 1000 familias, y tiene 40 años de historia, y siempre estuvo amenazado por el poder inmobiliario, porque el barrio era un obstáculo para que Puerto Madero se extendiera hacia el sur. La verdad es que gracias a la organización del barrio y con muchas idas y vueltas en la justicia, finalmente, hace unos pocos años, en el 2017, los habitantes del barrio lograron que se sancione una ley de urbanización. Y a partir de ahí, el gobierno comenzó a intervenir. Una intervención, la verdad, muy cuestionada, una intervención caracterizada muchas veces por la violencia institucional por parte del gobierno y por la discrecionalidad. Y aunque la ley, que fue sancionada en el año 2017 de urbanización del barrio, establece que tiene que haber instancias reales de participación para las familias, la mayor parte de las familias no pueden participar en las decisiones que el gobierno va tomando. Y así es como durante todos estos años hemos visto relocalizaciones forzosas. Hay familias que fueron desalojadas y ya llevan 4 años viviendo hacinadas en algunos hoteles de la ciudad. Contratos con cláusulas abusivas para aquellas familias que se mudaron a las nuevas viviendas que construyó el gobierno. Familias que fueron relocalizadas de sus viviendas y que hace años esperan una solución habitacional. Y la verdad, lo que viene sucediendo ya hace bastantes meses es una obra que está generando un conjunto de impactos sumamente negativos en el cotidiano del conjunto del barrio. La realidad es que con la lógica de ocultar el barrio frente a este futuro mega emprendimiento inmobiliario que se denomina Costa Urbana, el gobierno lo que está haciendo es construir sobre uno de los bordes del barrio lo que se denomina un borde costero. Y para construir ese borde costero, en el borde del barrio, ha instalado un montón de maquinaria pesada. ¿Qué quiere hacer en ese borde costero? Lo que quiere hacer básicamente en ese borde costero es instalar grandes cadenas comerciales y de esa manera generar una muralla entre la futura Dubái, esa costa urbana que tiene en agenda, y lo que queda del barrio histórico de Rodrigo Bueno. Para poder construir ese borde costero e instalar esa muralla de grandes cadenas comerciales es que necesita compactar esa tierra. Y para poder hacerlo es que el gobierno viene hace muchísimos meses trabajando, ¿sí?, de 7 de la mañana a 22 horas de lunes a lunes, con mega grúas, mega piloteras, retroexcavadoras, camiones y hormigoneras. Toda esa maquinaria pesada está destruyendo las viviendas del barrio. Entonces, hay imágenes repetidas, paredes rajadas de punta a punta, pisos hundidos, desprendimientos de suelo.
La verdad que acá hay algunas cuestiones obvias. El suelo del barrio es un suelo de relleno ganado al río. Las viviendas fueron construidas por las familias y muchas veces las viviendas comparten con la vivienda de al lado elementos estructurales, es decir, tenemos viviendas que se apoyan sobre la vivienda de al lado y que conforman un gran macizo estructural. El gobierno, sin hacer ninguna evaluación estructural de las viviendas, demolió a mansalva gran cantidad de viviendas para poder despejar la vista a este mega emprendimiento futuro que es Costa Urbana, a esta nueva Dubái. No solo eso, no solo hizo eso, sino que además las pocas viviendas que permanecen están expuestas a todo tipo de vibraciones. Muchas familias viven de manera cotidiana y periódica como si fuera un sismo de escala 8, o sea, tiemblan los vasos, tiemblan las mesas, tiemblan las camas, y eso sucede desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche, todos los días de la semana. Eva. La realidad es que desde marzo, ¿sí? Sí, no, ahora continúas con este relato interesante, que la descripción sobre todo, que es muy clara, pero en esto de la relocalización que vos comentabas, que te pueden llegar a decir, ¿viste? Bueno, pero estamos dándole una vivienda y demás, le dan unas condiciones que a la gente no le conviene esa relocalización, porque hasta puede llegar a perder viviendas porque son créditos que no se pueden pagar, o sencillamente, digamos, por la vulneración de sus derechos, están en condiciones que no están para pagar, por ejemplo, todos los servicios más un crédito, y que los manden de una, digamos, o de golpe a esa situación, ¿no? Mira, han pasado, como te contaba recién, se han dado distintas situaciones. Por un lado, familias que fueron relocalizadas a las nuevas viviendas que el gobierno construyó. Esas familias, al ser relocalizadas, tienen que soportar un shock económico, que es, como vos bien planteás, el pago de la cuota de la vivienda, el pago del mantenimiento de los espacios comunes, de las expensas, y el pago de los servicios. Eso en primer lugar. Y muchas familias que fueron relocalizadas a esas nuevas viviendas, además, perdieron el único ingreso familiar que tenían, porque muchas de ellas tenían un pequeño comercio en su vivienda, o un pequeño almacén, un pequeño kiosquito, una pequeña verdulería, que al mudarse a esas nuevas viviendas ya no lo pueden tener. Pero lo grave es que al mudarse, esas familias lo que hicieron fue firmar un contrato, esos contratos con cláusulas abusivas que yo les contaba hace unos minutos. Por lo tanto, esas familias no solo tienen que afrontar un shock económico, sino que además perdieron el pequeño ingreso familiar y se encuentran con contratos con cláusulas abusivas. Otras familias directamente fueron relocalizadas a hoteles, es decir, ni siquiera es que fueron relocalizadas a una nueva vivienda. Y están hace años viviendo en hoteles en San Telmo y en Constitución, esperando que el gobierno les entregue la solución habitacional que les prometió cuando los desalojó de su vivienda. Y por otro lado, lo que está sucediendo ahora es que esa obra del borde costero está llevando a la ruina a decenas de viviendas. Y entonces, esas familias ahora van a perder su vivienda como consecuencia de la inoperancia y la negligencia del gobierno de la ciudad, y la propuesta que tienen es ser trasladados a hoteles a esperar que el gobierno reconstruya alguna vez esas viviendas. La verdad es que ya hemos tenido experiencia en este barrio y hemos visto cómo el gobierno se demora durante años para reconstruir viviendas deterioradas que el propio gobierno le entrega a la familia. Por eso es que hoy la situación es muy crítica. En este momento, las familias están evitando que las topadoras, que las piloteras, que las grúas sigan avanzando en el borde costero, porque están tratando de preservar sus viviendas y además de preservar su propia integridad. La verdad es que aquí lo que está sucediendo no es solamente, ¿sí?, que hay viviendas en riesgo, sino que el gobierno está exponiendo al conjunto de las familias del barrio, ¿sí?, a un riesgo enorme que está poniendo, ¿sí?, en peligro su propia integridad. En el mes de marzo, luego de muchísimas asambleas y muchísimas reuniones, logramos que el gobierno contrate a un especialista estructural
Y a partir del informe de ese especialista estructural es que el gobierno tomó conocimiento que las obras no pueden generar vibraciones en ninguna de las viviendas del barrio. La realidad es que el gobierno continuó temerariamente, como pero si nada preguntas. hubiera sucedido, dañando las viviendas y haciendo imposible la vida de la familia. Varias preguntas, Seba. Las familias relocalizadas, las viviendas que les entregaron, ¿dónde están? ¿En qué barrio están? Segundo, otra pregunta, ¿hay construcciones en marcha? ¿Se están haciendo viviendas para relocalizar a las familias que están en hoteles o a las que se quiere desalojar? Tercero, ¿es solo ciudad o Nación tiene algo que ver? ¿Nación puede construir? ¿Está construyendo algo o no? Bien, vamos por parte. A ver, en primer lugar, las nuevas viviendas que el gobierno construyó son viviendas que se encuentran dentro del polígono del barrio. Ya están todas ocupadas. Por lo tanto, hasta ahora no hay un plan de construcción de nuevas viviendas para muchísimas familias que todavía están esperando en los hoteles y muchísimas familias que están siendo desalojadas como consecuencia de que el propio gobierno llevó sus viviendas a la ruina. La realidad es que el gobierno está haciendo algunas pequeñas mejoras dentro del barrio, pero lo que avanza a toda velocidad es ese borde costero. La realidad es que acá el gobierno no ha implementado un programa de mejoramiento del conjunto de las viviendas que están en el barrio histórico. El gobierno tampoco está avanzando con las obras de infraestructura, estamos hablando de obras de agua, obras de cloaca, tendidos eléctricos seguros. El gobierno avanza específicamente con la obra del borde costero, para poder liberar ese borde costero y entonces lograr el objetivo que es instalar ahí esas grandes cadenas comerciales que van a ser una muralla para el barrio, pero que van a dar una buena vista a quienes luego ocupen esa famosa nueva Dubái que está proyectada en lo que iba a ser la ciudad deportiva de La Boca. El gobierno nacional acá no tiene injerencia porque estas son tierras de la ciudad, esto es un barrio de la ciudad de Buenos Aires y la ley de urbanización es una ley que se sancionó, como les contaba, en el 2017 en la legislatura porteña. Lo que nosotros acá estamos planteando, lo que nosotros acá estamos denunciando hace mucho tiempo es que el gobierno tiene que detener las obras del borde costero hasta tanto llevar adelante una evaluación estructural de cada una de las viviendas, reforzar estructuralmente las viviendas y luego continuar con sus obras. Es decir, acá hay cuestiones que son muy básicas, ¿no? No podemos avanzar a como dé lugar con el borde costero, llevándose puesto decenas de viviendas y además poniendo en riesgo a cientos y cientos de familias. Totalmente. Eva, como siempre, muchísimas gracias por acercar esta información con el detalle y con la claridad, y anda a tomarte algo, una botella, un poquito, 3 vasitos de agua y se te pasa exacto. Sí, ando medio resfriada, pero bueno, ya estoy casi recuperada. Así que lamentablemente es importante poder acompañar a las familias de Rodrigo Bueno, porque, insisto, en el extremo de la perversión, el gobierno ahora está apelando a la Guardia de Auxilio para desalojar de sus propias casas a las familias a las cuales le destruyó la vivienda. O sea que no solo el gobierno destruyó su vivienda, no solo puso en riesgo su integridad, sino que ahora les propone hacinarlos en hoteles por tiempo indeterminado. Estamos hablando de familias que hace 30 años viven en el barrio, que hace 30 años construyeron sus viviendas, que sus viviendas no tenían ningún problema estructural, no tenían ningún problema constructivo hasta que llegaron estas mega grúas, estos camiones, estas hormigoneras, estas mega piloteras, y sin pedirle permiso a nadie, fueron arrasando con el barrio histórico, un barrio que tiene más de 40 años, que tiene una ley de urbanización y que por supuesto el gobierno no respeta, porque el gobierno aquí tiene un objetivo, y el objetivo es poder construir un nuevo Puerto Madero en la Costanera Sur, en donde iba a ser la ciudad deportiva de La Boca, algo que también venimos denunciando hace rato, y para que esto pase necesitan tener una vista despejada. Así que a quienes puedan acercarse, seguramente que hoy a las 6 de la tarde vamos a llevar adelante esta asamblea, o también a quienes puedan difundir esto que pasa aquí en Rodrigo Bueno. Y un dato último, ha habido cambio de autoridades en la ciudad de Buenos Aires a partir de que Jorge Macri ganara la interna. Así que estas nuevas autoridades responden a Jorge Macri. Es muy importante tener esto presente, porque
Si Jorge Macri llega a ser jefe de gobierno, seguro que va a profundizar este tipo de políticas. Tenemos la oportunidad de que eso no suceda dentro de muy pocos días. Pero estos funcionarios son funcionarios que responden a Jorge Macri y que están reeditando esa parte tan oscura y tan triste de nuestra historia, que eran esas famosas topadoras de cacciatore. Ahora no son las topadoras de cacciatore, son las grúas, son las piloteras, y es la guardia de auxilio entonces, una vez deteriorada la vivienda, la que desaloja a las familias, y esas familias terminan, como le sucede a tantas, durante tiempo indeterminado, hacinadas, viviendo en un hotel de la ciudad. Otro dato importante, Eva, de nuevo, un abrazo, 2 vasitos de agua y esa tos se va. Hasta la próxima, un beso grande. Un abrazo muy grande y bueno, una muy linda semana para todos, para todas. Chao, hasta luego. Hasta luego. María Eva Kotsubitis, ingeniera civil, en este caso hablándonos del barrio Rodrigo Bueno, y bueno, un poquito también de lo que es conceptualmente, ¿no? La política pública respecto de la crisis habitacional, que tiene que ser para algunos, para otros, para este gobierno de la ciudad de Buenos Aires, y en esta previa de las elecciones y en este ya octubre, bueno, otros tienen privilegios y negocios inmobiliarios por aquí y por allá.